Vamos a reconstruir al Birmingham City solo con jugadores peruanos, buscando convertirlo en el club más grande de Inglaterra y de Europa. Mezclaremos jóvenes promesas y veteranos. De esta manera veremos cómo se desarrollan los jóvenes, obviamente, y cómo terminan las futuras leyendas peruanas. Por último, tendremos en cuenta todos los títulos que consigamos, como es costumbre. Así que sin más, poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto. Ojeada rápido a la plantilla, que como saben no nos interesa en lo absoluto, porque la idea es cambiarla toda por jugadores peruanos. Ojo a este dato, chicos, no tenemos tantos jugadores peruanos en el FC. Bueno, sí hay muchos, pero están avanzaditos de edad, entonces por eso este proyecto inicia desde tercera y no desde cuarta división, dejar muy claro eso. Aquí vamos a tener algunas cosas complicadas, es que vamos a tener que fichar jugadores de 24, 28, en fin, bastantes jugadores que no sé si estén dispuestos a venir a este proyecto. Ya saben cómo funciona, no quieren venir, etcétera, etcétera. La cuestión es que vamos a vender esto como de costumbre. Vamos a ver nuestra lista de deseos. Aquí tenemos la lista de deseos. Estas son las jóvenes promesas que podemos traer para este club. Tengan en cuenta que esta plantilla, bueno, la original del juego, más bien del equipo de este Birmingham, pues son jugadores con valoraciones de 71, casi todos están por encima de los 70. Estos son jugadores muy chiquitines, pero como pueden ver, sus edades están bastante altas para un proyecto, es decir, su edad y su valoración global no son las que quisieran, porque por ejemplo, este chico tiene 21 con 65 de media. Sería fantástico que tuviera 18, por ejemplo. Sería más cómodo y hubiéramos podido iniciar en tercera división, perdón, en cuarta. Aquí está nuestra lista de deseos. Todos estos chicos, la mayoría tienen, bueno, este tiene buen potencial, pero 23 años, está bastante avanzado. Claro que podría terminar como de 30. Normalmente se nos van 7 u 8 temporadas. Bueno, a veces el episodio anterior se fueron 10. Tenemos jugadores reconocidos tal vez como este, pero no sé si estén, wow, no quiere venir al club, etcétera. A eso es a lo que me refería. Por ejemplo, este señor no desea cambiarse, tampoco desea cambiarse. Nosotros vamos a poder, bueno, este tiene un presupuesto, bueno, un valor altísimo, pero como saben, tenemos buenos jugadores en nuestra plantilla original y podemos, vea, este sí lo podemos traer, vea, interesante. Podemos recaudar bastante dinero gracias a que tenemos grandes jugadores. Mire, este también lo podemos traer. El episodio puede tornarse interesante, chicos, porque podríamos, por ejemplo, este señor traerlo en la primera temporada y avanzaríamos muchísimo y le damos tiempo a los otros. Este señor me gustaría, no, pero no quiere. Advíncula no desea, ay Dios santo, y la Padula sí. Bueno, en fin, chicos, yo creo que voy a iniciar con la Padula. Voy a iniciar con él, voy a intentar ficharlo y regreso con ustedes. Chicos, en serio no me había fijado y tenemos un presupuesto muy bueno para fichajes. De fondo están viendo a Thiago Motta. ¿Por qué? Si es Thiago Motta que se llama. Bueno, en fin, porque recuerden que él se está quedando ahora mismo sin empleo. De hecho, creo que ya se quedó sin empleo. Nos dijeron que ofreciéramos como 600, 770. Creo que ya se quedó sin empleo, entonces es literalmente un desempleado. Vamos a usar en este episodio. No quise crear un jugador porque quería crear un técnico, un DT, pero no se me ocurrió alguien, pero no conozco mucho de la historia del fútbol peruano y por eso opté por esta opción, pero eso no importa. Vamos a continuar. Oficialmente llega el señor Lapadula. Él es italiano, creo, ¿no? O ítalo-peruano, bueno, no sé cómo es la cuestión con él. Mucha experiencia en la Serie A. Este podría ser el primero, no sé, la idea es traer también a Advíncula. Recuerde que por DJ Mario cogió mucha fama Advíncula en internet, bueno, en YouTube. La idea es traerlos, como siempre acostumbramos en esta serie, traer, bueno, estos grandes ídolos por ejemplo, en este caso del Perú, a que se retiren con nosotros. Evidentemente este señor firma un contrato por 2 años, pero ya tiene 35 años, será titular en la primera temporada, pero ya en la segunda seguramente no lo va a hacer. Gianluca Lapadula, 740.000 euros, viene de la Serie A del Spezia. Un gran jugador, yo lo he visto jugando contra la selección Colombia. La verdad es que es muy interesante este señor, pero pues aquí ya su edad le juega sucio. Segundo fichaje, Carlos Zambrano, creo que él es actualmente de la selección, no estoy seguro, me lo dejan en comentarios. Tiene 35 años también, pero vamos a aprovecharlo ya que aceptó venir a la tercera división. Vamos a aprovecharlo y vamos a intentar con él salir del infierno de la tercera división. Llega el primer jovencito, Eric Noriega, 1.9 millones de Alianza Lima, pisa Europa y convencidísimo de que va a triunfar. Yo también espero que eso suceda en este episodio, sin lugar a dudas. Otra joven promesa que aceptó llegar, no creo que vaya a tener minutos en la primera temporada porque está muy chiquitín, 18 años, buena edad, pero tiene 56 de medio, 57. Entonces yo creo que lo vamos a enviar a préstamo que crezca en otro club.
Delantero, este va a ser nuestro 9, tiene 28 años. Yo creo que por ahí, por 3 o 4 temporadas, podríamos llegar a convertirlo en un muy buen 9. Tendría 32 años, hasta los 33 yo creo que le sacamos muy buen rendimiento. 5 temporadas y con eso le damos tiempo a nuestro fichaje anterior para que crezca. Ahí está, Jordi Venteros, ¿es buen jugador? Díganlo ustedes en comentarios, no conozco nada del fútbol peruano. Nuevo fichaje, Jair Soto, chiquitín, 21 años, chiquitín en valoración, digo yo, pero no tenemos muchas opciones. Lateral izquierdo, Miguel Trauco, 1.1 millones, procedente de Alianza Lima. Fue buena negociación. Tenemos a Peña, llega este mediocampista, uno de los fichajes grandes. Bueno, tiene 28 años, creo que está bien. En 7 temporadas tendría 35. Ya empezaría a caer su media. Bueno, estoy asumiendo que va a crecer, va a ser titular. Esperemos que sí. Juega en Europa, como pueden ver. Entonces creo que podría ser. Un central que seguro nos va a servir. Alexander Callens, o Callens, debe ser Callens. Tiene bastante edad para este proyecto. Sí, tiene 32 años, déjenme ver. Sí, 32 años, pero bueno, será titular. Archimbaud, Jean-Pierre Archimbaud. Me reservo la pronunciación de este apellido. Me cuesta. Llega Jean-Pierre, medio centro, 29 años y 71 de media. Titular sin lugar a dudas. Terminó la temporada y me parece que esta estrategia de fichar veteranos que podamos funcionó bastante bien porque pues en episodios anteriores hemos durado hasta 3 temporadas sin poder ascender. En FA Cup quedamos en la ronda 3. Ronda 4, FA Cup. Wow, estuvimos a nada de llevarnos nuestro segundo título, nuestro primer título más bien a nivel copas. Tuvimos el goleador, pero hice simulón y seguramente no jugaron nuestros peruanos. En las asistencias sí tenemos un peruano, el señor Sergio. Y nuestro portero, ¿verdad que no tenemos portero peruano? ¡Ay, Dios! Efectivamente, teníamos a la Padula, como titular, pero como pueden ver, no está por aquí. Tal vez no lo dejaron jugar. Tenemos a este señor que jugó 21 partidos, tal vez jugó en calidad de, ¿cómo se dice? De suplente. Este señor también le quitó la titularidad a nuestro titular. Bueno, en fin, Soto fue titular, miren, porque no teníamos más. Creo que creció, ¿cuánto? 4 unidades. Zambrano cayó. Este Noriega, bueno, jugó 22 partidos, creció también un poco. Bueno, ahí van, poco a poco, valga la redundancia. Este señor, miren, lo dejaron jugar 2 partidos a la Padula y perdió 7 unidades. Creo que llegó con 71. Ay, la Padula y tienes el 10, por Dios santo. Por aquí tenemos otros. Guzmán, miren, no jugó partidos, pero creo que creció 2 unidades, no, creció 1 sola. Debí haber que simulé todo realmente. Hice simulón y pues no, esto fue lo que pasó. Vamos a la segunda temporada y vamos a vender en lo que falta y vamos a traer yo creo que ya en segunda división hay más jugadores disponibles para nuestro proyecto. Tenemos nuevo invitado, el señor Brian Reina. 25 o 26 años, déjenme ver, viene de este Belgrano, Club Atlético Belgrano de Córdoba, 1.9 millones, creo que fue un poquito caro, es que tiene 73 o 74 de media, creo que viene bastante bien a este proyecto. Sí, señores, está perfecto. Continuemos, aunque es medio, vamos a convertirlo a extremo izquierdo. Estamos jugando con 2 DCs, ojo. Vamos a traer a este señor Gallese para que se retire con nosotros. Será el titular sin lugar a dudas. Sí, señores, el 1, pero bueno, tiene 35 años. Claro está que como portero pues nos puede servir bastante, pero seguramente se retirará con nosotros. Ahí está, desde el Orlando City, 900,000, creo que fue mucho dinero por él, no estoy seguro, creo que sí, estuvo mala, no importa. Nuevo lateral izquierdo, Marcos López, procedente del Feyenoord, increíble que haya querido venir, está tal vez convencido de que va a triunfar junto con nosotros en este gran proyecto. El famosísimo, reconocidísimo Advíncula. Hace unos años, recuerden que sonó mucho porque DJ Mario lo hizo famoso. Bueno, este señor tal vez ya era famoso en su país, pero digo que en la plataforma de YouTube, bueno, se volvió muy reconocido. No sé exactamente qué era lo que hacía, creo que era un modo carrera de DJ Mario, pero no estoy seguro exactamente qué era lo que sucedía con este muchacho o cuál era la parodia o de qué se trataba. Lo que sí sé es que llega a nuestro equipo para retirarse, sí señor, porque tiene 35 años. Un poco preocupado porque estoy tratando de traer estos jugadores y bueno, tengo 50 millones, voy a tratar de traer todos los chicos para empezar a crecerlos, bueno, a hacerlos crecer más bien, porque lo veo difícil para jugar en primera división con estos chicos, los jóvenes, inclusive con estos. Muy bien, llega Advíncula. No sé si este sea el mejor jugador de la actualidad
en el Perú o del Perú o de la selección del Perú, bueno, en fin, como sea, pero al menos en el FC es el que más tiene valoración, es el más caro. Este es el fichaje más costoso que tal vez vamos a hacer. Valió casi 13 o 14 millones. No sé si es un grandísimo jugador, no tengo información al respecto, pero sí sé que llega procedente del Leganés, viene con experiencia de una buena liga, no de un gran club, pero sí de una buena liga. Tapia va a ser nuestro capitán, lastimosamente ya tiene 29 años. Wow, eso está... eso no me gusta. Pero bueno, estamos en segunda división, entonces creo que este señor nos va a rendir muy bien unas 2 o 3 temporadas. 3 temporadas va a ser perfecto. 14.3 millones fue lo que dimos por él. Renato Tapia tiene 79 o creo, o 78, 79. Muy bien. Un portero para el futuro. Viene de Banfield, 1.6 millones, Diego Alonso Romero, perfecto, pensando en el futuro, ojo, se va a prestar. Llega el señor Alex Valera, 28, 29 años, 1.7 millones, universitario, es todo, un universitario, muy buen negocio, veamos cómo nos va con él. Un chico que se irá a préstamo, pero estoy seguro que va a tener mucho futuro, eso espero. Vasco Sawyer, viene de la liga peruana, supongo, muy bien, 18 añitos tiene esta jovencillo. Otro jovencillo, Juan Pablo Goicochea, también se irá a préstamo, o tal vez será suplente. Bueno, ya veré qué hago con este muchacho. Gran jugador, esperemos que crezca. Otro chico, Marco Guaman, 1.2 millones. Yo creo que este sí se queda. Yo creo que va a ser titular, de hecho. Tiene 68, 69 media. Creo que puede ser titular para que crezca. Más chicos, aunque baratos, obviamente, pero muy chiquititos. Más de Alianza Lima. Estamos llenando este equipo de solo jugadores de Alianza Lima. Más jóvenes, pensando en el futuro. Josué Albino. Este sí ya es un fichaje un poco más golpeado, digamos. No, mentiras. 3.1 millones, un poco más caro. Jairo Concha, pero es que tiene 73 de media y tiene 25 años. Creo que nos viene perfecto, pensando incluso en Premier League. Va a ser titular, sin lugar a dudas. Tengo esperanza en este muchacho, aunque ya tenemos Advíncula, pero Advíncula yo creo que va a ser titular una sola temporada y este chico va a ser su sucesor. Tiene esta cara de inglés el muchacho, o como de escocés. Bueno, en fin. Oliver Son debe tener descendencia británica, porque tiene un nombre curioso e interesante. Mandamos a este muchacho a préstamo y ya está. Esta temporada lo intentamos, pero no salió del todo bien. Lugar número 14 de media tabla para abajo. En competiciones, bueno, más bien en copas, la cosa fue terrible. A nivel goleador tenemos a Alex Valera en el segundo lugar. Por aquí tenemos también a Renato Tapia en el segundo lugar de los asistentes. El portero, el quinto mejor, no está nada mal. Valera tuvo un pedazo de temporada, miren, 51 partidos, 25 goles, no le fue nada mal al peruano, que ya casi los tenemos todos peruanos. El problema es que, bueno, este muchacho está creciendo, dejémoslo, démosle tiempo. Tapia, el señor Advíncula pierde la titularidad sin lugar a dudas, pero se retira con nosotros. Goicochea, bueno, creció, sí, va creciendo poco a poco. Gallese también, no sé a quién poner ahí, tengo que buscar un defensa central porque no sé de alguien interesante para esa posición, o al menos no peruano. Ay, Dios santo. Noriega, él tiene la edad perfecta, él va muy bien, pero necesitamos a alguien. Este señor no jugó partidos. Este Zambrano también se cayó muchísimo. Ahí es donde ya estos fichajes finalmente los presté, estos chicos, para que crezcan en otros equipos y luego regresen con nosotros, aunque esta temporada no crecieron nada porque tampoco jugaron casi. Luis Abraham tiene alrededor de 30 años, veterano, pero con la media que tiene nos sirve como titular o al menos como suplente por un par de temporadas. Eso espero. Por este lado sí nos fue mucho mejor. También tiene 70 de media, pero es un canterano. 70 o 71, pero tiene 18 años, tiene un futuro interesante. Bueno, tuve que rebuscármelo literalmente debajo de las piedras porque está complicado conseguir jugadores de este calibre. Gran fichaje, Jesús Castillo. También traje otro canterano como lateral izquierdo y traje un mediocampista que no sé si dejarlo como MCO o sencillamente, bueno, creo que todavía no lo incluyo. Este es Cáceres. Me sirve como extremo derecho y medio centro, medio izquierdo y medio centro ofensivo, pero pues estamos jugando con medios. No sé, voy a negociar su contrato y regreso con ustedes. Temporada para olvidar, Dios santo, no hicimos nada. Perdimos como 8 o 7 partidos en línea. Es una locura. En copas ni miremos. Bueno, tenemos un consuelo y es que Brian Reina es el goleador de la liga. Por aquí tenemos el segundo mejor, que es Jairo Concha, de las asistencias. Y nuestro portero, a pesar de todo le fue bien. Reina, una completa bestia, como pueden ver, para hacer goles. Le está yendo bastante bien, pero el resto
resto de nuestros muchachos no están como quisiéramos, no están rindiendo. Este muchacho jugó 11 partidos, no se está preparando como quisiéramos, muchachos, porque necesitamos que crezca mucho ese Goicoechea, es el 9 de cara al futuro. Tapia va creciendo bien, este señor va a ir poco a poco, 11 partidos, ya Callese creo que pierde la titularidad, llamemos a nuestra alternativa que está en calidad de préstamo, Advíncula, jugó 8 partidos, este señor que es nuestro portero de cara al futuro. Ay Dios, chicos, esto está muy complicado con esta nacionalidad peruana. Vamos a la siguiente. Termina la temporada y no nos llevamos la liga, pero avanzamos. Por aquí estuvimos cerca, creo que llegamos a la ronda 6, sí señor. Ronda 6, estos serían como unos cuartos de final, más o menos. Pero sí nos llevamos la Carabao Cup. Ojo que esto nos permite, creo que nos permite jugar Champions, perdón, Europa League o Conference, pero una vaina de esas. Goleadores tenemos un tal Alves del Burnley, pero nosotros tenemos, Alex Valera en el tercer lugar. Tenemos también a Jairo Concha en el segundo lugar de las asistencias. Y nuestro portero, no está por aquí. Así es el mejor, Diego Alonso Romero, el mejor portero de la temporada. Brutal. A ver, este Valera es toda una locura, una sensación. Miren qué buenos números. Este señor yo creo que le voy a dar el 11, sí señor. Concha yo creo que debería tener el 6 o el 8. Podríamos dejarle ese 8 porque le está yendo bastante bien. Este señor démosle el 7 porque juega por la derecha. Este López fantástico también. Noriega está creciendo. Yo creo que ya tenemos equipito. Este yo creo que va a ser el 6. Muy bien, Goicoechea creciendo, tiene 22 añitos. Este señor muy buen suplente. Este chico también creciendo. Castillo también muy buen suplente. Nuestro portero 72 no es un portero para Premier League, pero yo creo que podemos hacer algo interesante con este equipo. Este señor se estancó, tiene 25 años y Advíncula todavía no se retira. Ojo con el dato, chico en préstamo, este creció no, y Guzmán también, este en préstamo, ya para la próxima se puede quedar con nosotros, igual que este lo seguimos prestando. Vamos a la Premier League. La temporada, y considero yo que no nos fue tan mal, no nos colamos en puestos o en competiciones europeas, pero es posible que de igual manera participemos. Ya les muestro por qué. No conseguimos esta FA Cup y tampoco pudimos con la Carabao, pero conseguimos increíblemente la Conference League. Creo que esto nos da, es que no estoy seguro, tal vez acceso a Europa League. En fin, creo que por ahí va la cosa. A nivel goleador, la cosa estuvo bastante complicada para nosotros. A nivel de asistencia sí nos fue bien. Segundo lugar para Brian Reina. Y nuestro portero, déjenme ver, no está por acá. Alex Valera fue el máximo goleador de la Conference. En las asistencias también tenemos a Brian. Y en la portería tenemos en el tercer lugar a Diego Alonso. Muy bien. Definitivamente este Alex, brutal. El problema es que se nos está envejeciendo. 32 años. Ojo, hay que ponernos pilas. Este está en 29. Todos están, este sí está en 26. Está muy bien. Este señor creo que se retira esta temporada. Muchas gracias y muchos éxitos. Concha creciendo. Este Goicoechea ahora va a ser titular. Excelente. Sone van creciendo mucho nuestros muchachos. Yo creo que ya tenemos plantilla bastante competitiva para Premier League. Entonces yo creo que la próxima temporada podríamos mejorar. Nuestro portero aún está chiquitín. No he hecho fichajes, he avanzado porque realmente no hay nada que fichar y ya los jugadores que hay medianamente buenos y que se pudiesen fichar, miren, este señor está interesante, ya están avanzaditos en edad, entonces está complicada la cosa. Vamos a la siguiente. Chicos, a nivel de la liga nos fue terrible. No sé por qué está tan complicado ganar puestos. Por FA Cup tenemos una victoria, perfecto. Caímos en la ronda 3 de la Carabao, pero a nivel europeo somos gigantescos. Ojo con eso, estamos en Champions. Por el lado goleador no tenemos a nadie, por el lado de las asistencias tampoco, y en la portería menos. En Europa League tenemos el tercero máximo goleador y el quinto. Por otro lado tenemos el mejor asistidor y nuestro portero no le fue bien. Desarrollo orgánico de nuestros chicos, muy bien, este muchacho está creciendo, necesitaba los minutos que tiene realmente para crecer. Yo creo que la próxima temporada estar muy atentos en el Balón de Oro. En esta lo hice, pero no estuvimos nominados. Tapia está perdiendo media, creo, o se mantuvo, no estoy seguro. Lo que sí sé es que esta plantilla, es madurita, es una plantilla grande, pero no sé a nivel liguero qué sucede, qué está pasando con estos muchachos. Ahí está Advíncula, increíble, 40 años y 36 de media. Ay chicos, vamos a la siguiente. Y tuvimos que fichar defensas centrales. Algunos fichajes los he hecho y no los he reportado ante ustedes, les pido disculpas porque se olvida, pero este llega a mitad de temporada y tenemos otro en negociación porque nos quedamos sin defensas. Chicos, estamos creo que en semifinales, estamos en cuartos, recibimos 2-2 al Milan, ya veremos qué sucede en el partido de vuelta, veamos si somos capaces, chicos. Sí señor, perfecto. Veamos cómo nos va en estas semis. Recibimos al PSG, empatamos. Ahora vamos en el partido de vuelta. ¿Será que de visita de pronto? Sí señores, maravilloso. Termina la temporada y la verdad es que nuestra presentación Premier League todo un desastre.
Bueno, no tan mal en Community Shield, pero la perdimos. En esto sí nos fue mejor, mucho mejor de hecho. Esta no nos fue tan mal, cuartos de final, y aquí es donde realmente me sorprende. A nivel europeo este episodio fue maravilloso, nos fue bastante bien y tenemos una final relativamente suave. Muy bien, tenemos un Goicoechea como máximo goleador, pero de Champions, y en las asistencias Alex Valera. Nuestro portero no estuvo acá. Por Premier League no tenemos a ninguno. Asistencias Brian Reina y portería tampoco tenemos nada. En lo financiero tuvimos ingresos de 472 millones, gastos de 95 por 376 de ganancia neta, un valor de club de 1.2 mil millones de euros. La proyección eran 1.5 mil millones de euros o 1.500 millones más bien. Camisetas, la más vendida Reina, Concha y Goicoechea, 1.6 millones de camisetas, poco realmente, y un presupuesto final de 139 millones. Crecimiento orgánico para esta temporada, el mejor, el goleador fue este señor Goicoechea. Este señor, bueno, creció lo suficiente, este también, 34 años me parece que fantástico, muy buen rendimiento, titular desde que llegó. Chicos, ojo porque pedimos, o más bien, eché ojo al Balón de Oro, pero por desgracia no fuimos ni siquiera nominados, entonces no lo incluí en postproducción porque realmente no valió la pena. Siempre hubieron otros equipos, otros jugadores más bien. Nosotros no tuvimos ni uno, ni siquiera uno. Tal vez sería pocos goles, tal vez sería la edad, no tengo idea. En fin, veamos financieramente cuánto quedaron costando. El más costoso fue el señor West, el señor Reina, le sigue Concha con 1.72, 1.67 para este señor, 120 millones para López, 113 para este Sone, excelente, 95 y 83.5 Valera, Cardoso con 66, un canterano. Recuerden que con estas nacionalidades, sea con la peruana o la boliviana, es un poco complejo hacer estos episodios porque no hay muchos jugadores, la mayoría, bueno, sí hay bastantes, pero ya están entraditos en años, entonces para iniciar proyectos desde tercera o cuarta división es un poco complicado, y cuando terminamos, pues los jugadores no es que queden costando mucho por la edad, evidentemente. Chicos, vamos a la final y rematamos este episodio con un pequeño resumen. Interesante, chicos. Muy bueno el ánimo para esta gran final. Miren, ahí está nuestra orejona hermosa, preciosa y pretendida ahora mismo por nosotros. Vamos a intentar llevarnos este partido, no debería ser tan complejo, pero pues ya saben, esto es fútbol, es Champions, y si este equipo está aquí es por algo. Ojito al pedazo de jugada que se inventa Juanman, una muy buena, o Juanman, no sé cómo se pronuncia, una muy buena individualidad, y la definición de Valera es espectacular. Alex nos regala el primer tanto tempranito, minuto 5, pero ojo que este partido parecía sobre el papel bastante fácil para nosotros, pero en realidad es que los franceses nos dieron muchos problemas, aunque en el minuto 5 pareciera que no. Por aquí lo intentaban al minuto 10 prácticamente, no lo lograban. Bien hecho el portero. Ojo este pedazo de escapada de Reina, increíblemente se va fuera, define, pero tristemente ni siquiera sus compañeros y su DT lo podían creer, era impresionante. Vamos aquí a cobrarles un error muy grande, entregan mal la pelota y nosotros la recuperamos de la mejor manera y nos llevamos el segundo tanto, esto ya en el segundo tiempo. Este señor tal vez se lastimó un ojo, no, mentiras. Chicos, teníamos el segundo gol, maravilloso, parecía que esto era nuestro, pero las cosas no eran del todo fácil. Los franceses iban a seguir insistiendo. Por aquí llegaría el descuento al minuto 53, 5 minutos del o a 5 minutos de nuestro gol. Al final el partido terminaría con un 2-1 muy sufrido, muy complejo en el Wanda Metropolitano, como pueden ver, pero nos llevaríamos esta victoria. Esto significa que el episodio llegaba hasta acá, pero antes, mientras ellos celebran, ya saben que nosotros hacemos un pequeño resumen, tal vez un poco flojo. Ligas conseguimos una, Community Shield no conseguimos ninguna, FA Cup conseguimos 2, Carabao Cup 1, Europa League y Champions League de a una. Supercopas de Europa jugamos una, pero se perdió. Al final esto nos da un total de 6 títulos conseguidos en 7 temporadas. Bueno, creo que estuvo bajo, nos faltó evidentemente la Premier League, hubiera sido fantástico. Tuvimos el goleador en 3 ocasiones y el máximo asistente en 4. El portero lo tuvimos en una sola ocasión. El presupuesto final de este equipo es de 139 millones, bajo digo yo, bueno, no tal. Y el valor de la plantilla, 1.231 millones, bastante interesante. De esta manera hemos llegado al final de este episodio. Voy a dejarte en las pantallas finales 2 episodios más para que sigas conectado en el canal porque están brutales. Déjame también en comentarios la nacionalidad o la por la que te gustaría ver el siguiente episodio, o si quieres algo con agentes libres, en fin, me lo dejan en comentarios. Poderoso like, suscríbanse, adiós.